Las alarmas resonaron en la estación de monitoreo como aves enfurecidas. El comandante Velna saltó de su silla y clavó la vista en las pantallas frente a él. Los números parpadeaban en rojo y amarillo, mostrando lecturas de energía que no deberían existir. ¿Qué está pasando?, preguntó a su tripulación. La joven oficial en la estación de escaneo estaba pálida. Sus 4 brazos se movían rápidamente sobre los controles. Señor, estamos detectando naves masivas que vienen del espacio profundo. Son grandes, muy grandes. Velna se acercó a su estación. Su cuerpo alto y de piel azul se movía con la gracia que todos los eirianos aprendían en la escuela militar. Había servido al Imperio durante 40 años. Había visto muchas cosas extrañas en el espacio, pero las cifras en esas pantallas no tenían ningún sentido. ¿Qué tan grandes?, preguntó él. Cada nave es 3 veces más grande que nuestro mayor crucero de batalla, dijo ella, y hay 12 de ellas. Velna sintió un escalofrío. El Imperio Sapiriano gobernaba la galaxia. Tenían las naves más grandes. Tenían las mejores armas. Nadie podía construir naves más grandes que las suyas. ¿De dónde vinieron?, preguntó. La oficial revisó sus lecturas de nuevo. Del vacío, señor. Del espacio vacío entre galaxias. Simplemente aparecieron. En la pantalla principal, unas formas oscuras se movían contra las estrellas. Las naves tenían un aspecto extraño. No eran redondas como las naves sepirianas ni alargadas como las de los mundos exteriores. Estas naves tenían bordes afilados y curvas suaves que resultaban incómodas de mirar. Parecían curvar la luz a su alrededor. Envía un mensaje al almirante Ketval, dijo Velnas. Dile que tenemos naves desconocidas cerca de la nebulosa hélice. El mensaje se transmitió a través de la red de comunicaciones del Imperio. En cuestión de minutos, llegó la respuesta. El propio almirante Ketval vendría a ver estas naves. Traía consigo la mitad de la tercera flota. El almirante Ketval llegó 6 horas después. Su nave insignia era el Orgullo de Sep, la nave más nueva y poderosa de la Armada Imperial. Detrás de él venían 50 naves de guerra, cada una capaz de destruir un planeta. Ketval era viejo, incluso para un seiriano. Su piel azul se había vuelto casi blanca con la edad. Sus ojos eran del color del agua profunda del océano. Había luchado en las guerras fronterizas. Había conquistado 7 mundos para el Imperio. Nada lo asustaba. Pero cuando vio las extrañas naves en sus pantallas, sintió algo que no había sentido en muchos años. Miedo. ¿Han respondido a nuestras llamadas?, preguntó a su oficial de comunicaciones. No, señor. Hemos enviado mensajes en todos los idiomas conocidos. Hemos utilizado todos los métodos de comunicación que conocemos. No responden. Las extrañas naves permanecían en el espacio como gigantes dormidos. No se movían. No activaban sus armas. Simplemente observaban. Escanéenlas, ordenó Ketval. Quiero saber todo sobre estas naves. El oficial de escaneo trabajó durante 10 minutos. Luego, levantó la vista con confusión en su rostro. Señor, los escáneres no pueden leerlas correctamente. Es como si estuvieran y no estuvieran aquí al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Las naves parecen existir en el espacio normal, pero también parecen existir en otro lugar. Nuestros escáneres no pueden fijarlas por completo. Ketval nunca había oído hablar de tal tecnología. En todos sus años de servicio, nunca había visto naves que pudieran ocultarse de los escáneres imperiales. La noticia de las naves extrañas se extendió rápidamente por el Imperio. En el mundo capital de Sep Prime, el emperador Sistu convocó una reunión de emergencia de su consejo de guerra. El emperador era joven para ser un gobernante. Había ascendido al trono hacía solo 50 años, cuando su padre murió, pero era inteligente y fuerte. Bajo su gobierno, el imperio había crecido más que nunca. Ahora controlaban 400 mundos y especies diferentes. «Hábleme de estas naves», dijo el emperador a sus consejeros. El general Mort, jefe de la inteligencia imperial, habló primero. «Su Majestad, hemos buscado en todos nuestros registros. Ninguna especie conocida posee una tecnología como esta. Estas naves no deberían existir». «Pero existen», dijo el emperador. «Nuestro propio almirante las ha visto». «Sí, Su Majestad. Y hay más. Nuestras otras flotas están informando de naves similares en 7 sistemas estelares diferentes. Aparecieron al mismo tiempo, todas ellas observando los movimientos de nuestra flota».
El emperador se levantó de su trono dorado. Alrededor de la sala, sus consejeros lo observaban atentamente. Podían ver la ira en sus ojos. «Alguien nos está observando», dijo el emperador. «Alguien con naves mejores que las nuestras. Quiero saber quiénes son». Durante 3 días, el imperio intentó averiguar sobre las misteriosas naves. Enviaron a sus mejores espías a buscar en archivos antiguos. Interrogaron a piratas y comerciantes capturados de los mundos exteriores. Incluso preguntaron a sus aliados de otras especies. Nadie sabía nada sobre naves como estas. Al 4.º día, las naves se movieron. El almirante Quetzal estaba tomando su desayuno cuando sonó la alarma. Corrió al puente de su nave y vio algo que le cortó la respiración. Las extrañas naves se movían hacia su flota, pero se movían de una manera imposible. No usaban motores ni dejaban rastros de energía a su paso. Simplemente se deslizaban por el espacio como peces nadando en el agua. «¡Puestos de combate!», gritó Quetzal. «Todas las naves, prepárense para el combate». La flota imperial giró para hacer frente a las naves que se acercaban. Las armas se cargaron, los escudos se activaron. 50 de las mejores naves de guerra del imperio se prepararon para luchar, pero las extrañas naves no atacaron. En su lugar, se detuvieron justo fuera del alcance de las armas y esperaron. Entonces sucedió algo que el almirante Quetzal recordaría por el resto de su vida. Una de las extrañas naves habló, no a través de radio o haces de comunicación. La voz vino de todas partes a la vez. Habló en un sapiriano perfecto, sin acento ni dificultad con las palabras. «Saludamos a las naves del Imperio Sapiriano», dijo la voz. «Somos visitantes de muy lejos. Venimos en paz». El almirante Quetzal miró a su oficial de comunicaciones. El oficial negó con la cabeza. No estaban recibiendo ninguna señal de las naves extrañas. «¿Cómo nos están hablando?», preguntó Quetzal. «No lo sé, señor. La voz parece venir desde dentro de nuestra propia nave». Quetzal activó su propio sistema de comunicación. «Naves desconocidas. Aquí el almirante Quetzal de la Armada Imperial. Identifíquense de inmediato». «Nos identificaremos cuando sea el momento adecuado», respondió la voz. «Por ahora, sepan que hemos estado observando. Hemos estado aprendiendo. Estamos aquí porque la galaxia está a punto de cambiar». «¿Cambiar cómo?», exigió Quetzal. Pero las extrañas naves ya se estaban alejando. Se deslizaron hacia atrás, hacia la oscuridad entre las estrellas. En cuestión de minutos, habían desaparecido por completo. El almirante Quetzal se quedó mirando el espacio vacío donde habían estado las naves. En todos sus años de servicio militar, nunca se había sentido tan pequeño e indefenso. Envió un mensaje al emperador Sistu de inmediato. El mensaje era simple pero aterrador. «Las naves desconocidas poseen una tecnología muy superior a la nuestra. Pueden hablarnos sin usar sistemas de comunicación. Dicen que la galaxia está a punto de cambiar. Recomiendo que nos preparemos para lo peor». Cuando el emperador recibió este mensaje, convocó otra reunión de emergencia. Esta vez invitó a los líderes de todas las principales flotas militares y servicios de inteligencia. «Caballeros», dijo el emperador, «parece que ya no estamos solos en la cima de la cadena alimenticia galáctica. Alguien ahí fuera tiene mejor tecnología que nosotros. Alguien que nos ha estado observando». La sala quedó en silencio. Estos eran los seres más poderosos de la galaxia. Comandaban flotas que podían destruir sistemas estelares enteros. Pero todos sintieron el mismo miedo que había sentido el almirante Quetzal. «¿Qué hacemos, Su Majestad?», preguntó el general Mort. El emperador miró por la ventana hacia las estrellas. En algún lugar, naves misteriosas observaban y esperaban. La era de la supremacía seiriana podría estar llegando a su fin. «Nos preparamos para la guerra», dijo el emperador en voz baja, «y rezamos a los dioses antiguos para ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a lo que se avecina». El capitán Velar revisó su equipo de abordaje una vez más. Su equipo de 20 soldados estaba detrás de él en la bahía de la lanzadera. Todos estaban nerviosos, pero listos. Eran los mejores especialistas en abordaje de la Armada Imperial. Habían capturado cientos de naves enemigas a lo largo de los años. Pero esto era diferente. Esta vez iban a abordar una de las misteriosas naves que habían aparecido de la nada. «Recuerden», dijo el capitán Velar a su equipo, «entramos rápido y con fuerza. Aseguren el puente primero, luego dispérsense por la nave. Tomen prisioneros si es posible, pero su seguridad es lo primero». Los soldados asintieron.
Llevaban la mejor armadura que el Imperio podía fabricar. Sus armas podían cortar acero o aturdir enemigos sin matarlos. Deberían ser capaces de manejar cualquier cosa. El almirante Quetzal observaba desde el puente de su nave insignia, mientras la lanzadera de abordaje se acercaba a una de las naves extrañas. La misteriosa nave flotaba en el espacio como un gigante dormido. No se había movido ni respondido a ningún mensaje en 3 días. Lanzadera de abordaje Alfa. Informe de su estado, dijo el almirante por su comunicador. Nos acercamos a la nave objetivo, respondió el capitán Velar. Ninguna respuesta de ellos. No hay armas apuntándonos. Es como si nos estuvieran esperando. La lanzadera de abordaje se acopló al casco de la extraña nave. El capitán Velar y su equipo usaron sus herramientas de corte para hacer un agujero en la pared exterior de la nave. El metal era extraño. Se sentía cálido al tacto y pareció resistir sus herramientas al principio, pero luego cedió de repente. Brecha en el casco completada, informó el capitán Velar. Entrando ahora. Lo que encontraron dentro de la nave no tenía ningún sentido. Los pasillos eran demasiado largos. El capitán había estudiado el exterior de la nave cuidadosamente. Por fuera, la nave era grande, pero no imposiblemente grande. Pero estos pasillos se extendían mucho más de lo que deberían. Era como si el interior de la nave fuera más grande que el exterior. Esto es imposible, dijo el sargento Colvan, uno de los soldados más experimentados de Velar. Estos pasillos son más largos que la nave entera. La gravedad también era extraña. A veces caminaban por el suelo como si nada. Otras veces, la gravedad cambiaba y se encontraban caminando por lo que había sido la pared. La nave parecía decidir qué dirección era abajo. Sigan moviéndose, ordenó el capitán Velar. Encuentren el puente o la sala de máquinas. Encuentren a alguien con quien hablar. Se adentraron más en la nave. Las paredes eran lisas y cálidas, hechas de un material que parecía brillar ligeramente. No había puertas visibles, pero a veces aparecían aberturas cuando se acercaban. Después de caminar durante lo que parecieron horas, oyeron voces más adelante. El capitán levantó la mano para detener a su equipo. Escucharon con atención. Las voces hablaban en un idioma que nunca antes habían oído. Sonaba musical, con palabras suaves y fluidas. Doblaron una esquina y se detuvieron en seco, conmocionados. 3 seres estaban de pie en una gran sala llena de extraños equipos. Se parecían mucho a los eirianos, pero eran diferentes. Tenían 2 brazos en lugar de 4. Su piel no era azul, sino de un color rosa pálido. Eran más bajos que los apirianos, pero se movían con una gracia que era hermosa de ver. Estos seres se giraron para mirar al equipo de abordaje. Sus ojos eran brillantes e inteligentes. No parecían asustados ni sorprendidos. Uno de ellos dio un paso adelante. Era una mujer, se dio cuenta el capitán Velar. Llevaba una ropa que parecía hecha de metal líquido que fluía y cambiaba de color mientras se movía. «Bienvenidos a bordo», dijo en un perfecto idioma seiriano. «Los estábamos esperando». El capitán Velar levantó su arma. Sus soldados hicieron lo mismo. «Ríndanse de inmediato», ordenó. «Son prisioneros del Imperio seiriano». La mujer sonrió. No era una sonrisa amenazante, pero de alguna manera hizo que el capitán Velar se sintiera muy pequeño. «Somos humanos», dijo ella. «Mi nombre es Sarah Chen. Soy la capitana de esta nave. Ustedes son invitados aquí, no conquistadores». Humanos. El capitán Velar había oído esa palabra antes. Los humanos eran una especie primitiva de un pequeño mundo llamado Terra. El Imperio los había estudiado cientos de años atrás y decidió que no valía la pena molestarse con ellos. No tenían viajes espaciales, ni armas avanzadas, no eran una amenaza para nadie. «Eso es imposible», dijo él. «Los humanos son primitivos. No tienen tecnología». La capitana Chen se acercó a él. Se movía sin miedo, a pesar de que 20 armas le apuntaban. «Su imperio cometió un error», dijo en voz baja. «Observaron nuestro mundo durante un breve momento de nuestra historia. Nos vieron cuando éramos jóvenes y decidieron que siempre seríamos jóvenes. Pero los niños crecen». Detrás de la capitana Chen, los otros 2 humanos observaban con calma. Uno de ellos trabajaba en un panel de control que flotaba en el aire sin ningún soporte. El otro leía algo en una pantalla que parecía estar hecha de luz. «¿Cuánto tiempo llevan viajando por el espacio?», preguntó el capitán Velar. Se suponía que debía estar tomando prisioneros, pero en cambio se encontró queriendo hacer preguntas.
Dejamos nuestro sistema solar hace 400 años, dijo la capitana Chen. Hemos estado explorando la galaxia desde entonces. Hemos estado observando la expansión de su imperio. Hemos estado aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo sobre ustedes, sobre todas las especies que han conquistado, aprendiendo sobre su tecnología, sus tácticas, sus debilidades. El capitán Velar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nos han estado espiando. Los hemos estado estudiando, corrigió la capitana Chen, de la misma manera que nos estudiaron ustedes cuando encontraron nuestro mundo por primera vez. Pero nosotros fuimos más minuciosos. Hizo un gesto al aire y de repente aparecieron imágenes a su alrededor. Imágenes de naves imperiales, planes de batalla, diseños de armas secretas. Información que debería haber sido imposible de conocer para cualquiera fuera del imperio. ¿Cómo obtuvieron esta información?, exigió el capitán Velar. Somos muy buenos para mantenernos ocultos, dijo la capitana Chen. Aprendimos esa habilidad por necesidad. Su imperio tiene la costumbre de destruir especies que podrían convertirse en amenazas. Nos aseguramos de que nunca nos vieran como una. El sargento Colvan dio un paso adelante. Capitán, deberíamos arrestarlos ahora y llevarlos para interrogarlos. La capitana Chen lo miró con esos extraños ojos brillantes. Son libres de intentarlo, dijo. Pero debo advertirles que sus armas no funcionarán correctamente en esta nave. El capitán Velar revisó su arma. La lectura de energía mostraba carga completa, pero algo se sentía mal. El arma se sentía más pesada de lo que debería. Nuestra tecnología es diferente a la suya, explicó la capitana Chen. No dependemos solo de la energía y la materia. Hemos aprendido a trabajar con el espacio y el tiempo mismos. Sus armas están diseñadas para un universo tridimensional. Esta nave existe en más dimensiones que eso. Se acercó a una de las paredes y puso su mano sobre ella. La pared se volvió transparente, mostrando el vaso vacío del espacio exterior. Llamamos a esta nave el errante, dijo. Ha viajado entre galaxias. Ha visto el nacimiento y la muerte de estrellas. Lleva los recuerdos de 1000 mundos. El capitán Velar se quedó mirando el espacio a través de la pared transparente. Podía ver su propia flota a lo lejos, pequeños puntos de luz contra la oscuridad. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó. Queremos entregar un mensaje a su emperador, dijo la capitana Chen. La galaxia está a punto de cambiar. La era de la conquista y la dominación está terminando. A las especies que han sido esclavizadas se les ofrecerá su libertad. La elección será suya. El imperio nunca permitirá eso, dijo el capitán Velar. El imperio no tendrá elección, respondió la capitana Chen. No estamos pidiendo permiso. Hizo otro gesto y la habitación a su alrededor cambió. De repente, estaban de pie en el puente de la propia lanzadera del capitán Velar, aunque no se habían movido. Deberían regresar con su almirante ahora, dijo la capitana Chen. Díganle lo que han visto aquí. Díganle que los humanos han regresado a la galaxia y que no somos la especie primitiva que recuerdan. El capitán Velar miró a su alrededor confundido. Todo su equipo de abordaje estaba con él, todos con la misma expresión de desconcierto. ¿Cómo hemos vuelto aquí?, preguntó el sargento Culvine. El capitán Velar miró por la ventana de la lanzadera. La extraña nave humana seguía allí, suspendida en silencio en el espacio, pero de alguna manera estaban de vuelta en su propia lanzadera como si nunca se hubieran ido. No lo sé, dijo en voz baja. Mientras volaban de regreso a la nave insignia imperial, el capitán Velar intentaba dar sentido a lo que había sucedido. Los humanos tenían una tecnología que podía alterar el propio espacio. Habían estado observando al imperio durante cientos de años. Sabían cosas que deberían haber sido imposibles de saber. Y lo más aterrador de todo, no parecían tener miedo del poder del imperio. Cuando llegaron a la nave insignia, el capitán Velar informó de inmediato al almirante Quetzal. El almirante escuchó el informe en silencio, su viejo rostro cada vez más preocupado con cada palabra. «Humanos», dijo el almirante cuando el informe terminó. «Recuerdo haber leído sobre ellos en los antiguos informes de exploración. Estaban clasificados como primitivos inofensivos». «Ya no son inofensivos», dijo el capitán Velar. «Su tecnología está más allá de cualquier cosa que tengamos. Pueden manipular el espacio y el tiempo. Conocen nuestros secretos». El almirante Quetzal se quedó mirando las naves humanas. Todavía flotaban inmóviles en el espacio, esperando algo. «Envía un mensaje al emperador»,
dijo. Dile que hemos hecho contacto con las naves desconocidas. Dile que son humanos y que son mucho más peligrosos de lo que jamás imaginamos. El emperador Sistu golpeó con el puño el brazo de su trono dorado. El sonido resonó en el gran salón como un trueno a su alrededor. Sus consejeros se estremecieron ante la muestra de ira real. «Humanos», escupió el emperador. «Primitivos humanos que creen que pueden desafiar el poder del imperio ceteriano». El general Mort, jefe de la inteligencia imperial, carraspeó nerviosamente. «Su Majestad, quizás deberíamos considerar los informes con más cuidado. El capitán Velar es uno de nuestros mejores oficiales. Si él dice que su tecnología es avanzada». «No me importa lo que su tecnología pueda hacer», interrumpió el emperador. «Ninguna especie en esta galaxia se atreve a tratar a los oficiales imperiales con tal falta de respeto. Estos humanos aprenderán cuál es su lugar». El emperador se levantó de su trono. Su figura alta y poderosa proyectaba una sombra sobre la habitación. Había pasado toda su vida creyendo que el imperio seriano era la fuerza más grande de la galaxia. La idea de que alguna especie desconocida pudiera ser más fuerte era imposible de aceptar para él. «Llamen al almirante Mort», ordenó el emperador. «Díganle que lleve la flota de batalla Omega al centro de comercio de Kepler. Si estos humanos quieren jugar, les mostraremos cómo es el verdadero poder». La flota de batalla Omega era el orgullo de la Armada Imperial. 200 de las naves de guerra más avanzadas jamás construidas, cada una capaz de destruir planetas enteros. La flota nunca había sido derrotada en batalla. Había conquistado docenas de mundos y forzado a cientos de especies a rendirse sin disparar un solo tiro. El almirante Mort recibió sus órdenes con entusiasmo. Era el sobrino del emperador, joven y ansioso por demostrar su valía en la batalla. La oportunidad de enfrentarse a estos misteriosos humanos y mostrarles la superioridad imperial era exactamente lo que había estado esperando. «Preparen la flota para la partida inmediata», ordenó a su personal. «Les mostraremos a estos humanos lo que sucede cuando insultas al imperio». 3 días después, la flota de batalla Omega llegó al centro de comercio de Kepler. La enorme estación espacial servía como punto de encuentro para comerciantes de toda la galaxia. Normalmente, estaba repleta de cientos de naves comprando y vendiendo mercancías. Hoy, estaba casi vacía. Se había corrido la voz de que el imperio traía su flota de batalla para enfrentarse a las misteriosas naves humanas. Nadie quería quedar atrapado en medio de una batalla espacial. Las naves humanas estaban esperando. 12 de ellas flotaban en el espacio cerca de la estación comercial, silenciosas e inmóviles como siempre. Parecían diminutas en comparación con la flota imperial que ahora las rodeaba. El almirante Morgat sonrió mientras miraba la pantalla táctica. Sus naves superaban en número a las humanas por más de 15-1. Cada uno de sus acorazados era más grande que la nave humana más grande. Esto ni siquiera sería una pelea justa. «Abran un canal de comunicación», ordenó. Su imagen apareció en las pantallas de todas las naves humanas, o eso supuso. Los humanos nunca respondían a las comunicaciones normales, pero quizás ver el poder imperial cambiaría su parecer. «Atención, naves humanas», anunció el almirante Mort. «Están rodeadas por la Armada Imperial. Se rendirán de inmediato y se someterán a la autoridad imperial. Si se niegan, serán destruidos». Durante un largo momento, no hubo respuesta. Las naves humanas continuaron flotando inmóviles en el espacio. Entonces una voz habló, no a través del sistema de comunicación, sino desde todas partes a la vez, tal como había sucedido antes. «Almirante Mort del Imperio Sapiriano», dijo la voz. Era tranquila y clara, sin rastro de miedo o preocupación. «Sugerimos que reconsidere su enfoque». El almirante Mort se rió. «Les estoy dando una última oportunidad para rendirse. Están superados en número y en armamento. No hay vergüenza en admitir la derrota». «Usted no entiende la situación», respondió la voz. «No somos nosotros quienes deberíamos estar preocupados». La sonrisa del almirante Mort se desvaneció. La arrogancia de estos humanos era increíble. «Todas las naves, apunten a las naves humanas», ordenó. «Prepárense para disparar a mi orden». 200 naves de guerra imperiales se giraron. Sus armas apuntaban hacia las naves humanas. Suficiente potencia de fuego para fracturar una luna ahora estaba dirigida a 12 pequeñas naves. «Esta es su última advertencia», dijo el almirante Mort. «Ríndanse ahora o enfrenten la destrucción». «Muy bien», dijo la voz con tristeza. «Quizás una demostración sea necesaria».
Lo que sucedió a continuación sería recordado como el momento más aterrador en la historia militar imperial. 3 de los acorazados más grandes del almirante Mort simplemente dejaron de funcionar. No destruidos, no dañados. Simplemente se detuvieron. Las enormes naves continuaron flotando en el espacio, sus luces aún encendidas, sus tripulaciones aún vivas e ilesas, pero nada respondía a las órdenes. Los motores no se encendían, las armas no disparaban, la dirección no giraba. «Informe», gritó el almirante Morgat. «¿Qué les pasó a esas naves?» El capitán Sulcar del destructor acorazado habló desde su puente, la confusión clara en su voz. «Almirante, todos los sistemas muestran un funcionamiento normal, pero nada responde a nuestras órdenes. Es como si la nave hubiera decidido ignorarnos». «Eso es imposible». «Sí, señor. Debería ser imposible. Pero mi ingeniero informa que cada sistema está funcionando perfectamente. Simplemente no obedece nuestras órdenes». El almirante Mort miró fijamente su pantalla táctica. 3 de sus naves más poderosas habían sido neutralizadas sin ningún ataque visible. Ni rayos de energía, ni misiles, ni explosiones. Las naves humanas ni siquiera se habían movido. ¿Cómo lo hicieron?, le exigió a su oficial científico. «No lo sé, señor. Nuestros sensores no detectaron ningún disparo, ninguna descarga de energía de ningún tipo. Las naves afectadas simplemente dejaron de responder». Entonces sucedió algo aún más imposible. Una de las naves humanas comenzó a moverse hacia la formación imperial, pero no voló como una nave normal. En cambio, pareció desvanecerse ligeramente, volviéndose transparente como un fantasma. La fantasmal nave humana se movió directamente hacia el crucero imperial Venganza. El capitán de crucero, pensando que estaba bajo ataque, ordenó a su tripulación que disparara todas las armas. Los rayos de energía atravesaron la nave humana como si no estuviera allí. Los misiles la atravesaron sin explotar. La nave humana continuó moviéndose hasta que ocupó el mismo espacio que el crucero imperial. Por un momento aterrador, ambas naves existieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Las tripulaciones de ambas naves podían verse a través de sus cascos transparentes. Los marineros imperiales miraban conmocionados a los humanos que caminaban tranquilamente a través de su nave como si estuviera hecha de aire. Luego, la nave humana atravesó por completo el crucero y emergió por el otro lado. Ambas naves volvieron a ser sólidas. El crucero imperial estaba completamente intacto, pero su tripulación temblaba de miedo. El capitán Velnas del Venganza llamó al almirante Mort de inmediato. «Señor, atravesaron nuestra nave. Caminaron a través de nuestro casco como si no estuviera allí. ¿Cómo es esto posible?» El almirante Mort no tenía respuesta. En todos sus años de entrenamiento militar, nunca había oído hablar de una tecnología que pudiera hacer que las naves atravesaran materia sólida. La voz habló de nuevo, viniendo de todas partes y de ninguna. «Su tecnología es impresionante para una especie joven», dijo, «pero tiene mucho que aprender sobre la naturaleza de la realidad misma. Lo que ustedes llaman imposible, nosotros lo llamamos física básica». «¿Qué quieren?», preguntó el almirante Mort. Su voz ya no era segura y autoritaria. Ahora temblaba de incertidumbre. «Queremos que entiendan que la fuerza por sí sola no hace a una civilización grande», respondió la voz. «La galaxia es vasta y está llena de maravillas que no pueden imaginar. Su imperio podría ser parte de algo más grande si eligen aprender en lugar de conquistar». «El imperio no negocia con primitivos», dijo el almirante Mort, tratando de sonar valiente. «Entonces quizás el imperio necesite un nuevo liderazgo», dijo la voz en voz baja. De repente, todas las naves humanas comenzaron a desvanecerse. Se volvieron transparentes, luego casi invisibles. En cuestión de momentos, habían desaparecido por completo. El almirante Morgat ordenó a sus operadores de sensores que escanearan el área. «¿A dónde fueron?» «Desconocido, señor. No saltaron al hiperespacio. No se alejaron volando. Simplemente dejaron de existir en el espacio normal». Los 3 acorazados desactivados de repente volvieron a la vida. Sus sistemas respondieron normalmente de nuevo, como si nada hubiera pasado. El almirante Mort se quedó mirando el espacio vacío donde habían estado las naves humanas. Había traído la flota más poderosa de la galaxia para destruir 12 pequeñas naves. En cambio, los humanos lo habían hecho parecer un tonto frente a toda su tripulación. Peor aún, lo habían hecho sin matar a un solo soldado imperial. Podrían haber destruido toda su flota si hubieran querido.
En cambio, simplemente habían demostrado que podían hacerlo. Regresen a la base, ordenó el almirante Mort en voz baja. Envíen un informe completo al emperador. Mientras la flota de batalla Omega comenzaba su viaje a casa, el almirante Mort intentaba comprender lo que había sucedido. Los humanos tenían una tecnología que podía controlar las naves imperiales sin dañarlas. Podían hacer que sus propias naves atravesaran materia sólida como fantasmas. Podían aparecer y desaparecer a voluntad. Y lo más aterrador de todo, habían mostrado misericordia cuando podrían haber mostrado destrucción. Cuando el emperador Sis recibió el informe del almirante Mort, lo leyó 3 veces antes de creerlo. Luego convocó otra reunión de emergencia de su consejo de guerra. «Caballeros», dijo a sus consejeros, «parece que nos enfrentamos a un enemigo como ningún otro que hayamos encontrado antes. Tienen una tecnología que no entendemos. Pueden derrotar a nuestras naves sin destruirlas. Pueden aparecer y desaparecer a voluntad». El general Coulce, el miembro más antiguo del Consejo de Guerra, habló con cuidado. «Su Majestad, quizás estos humanos no deseen ser nuestros enemigos. Podrían haber destruido toda la flota del almirante Mort, pero eligieron no hacerlo. Humillaron a la Armada Imperial», respondió el emperador con enojo. «Eso no se puede permitir». «Pero, Su Majestad», continuó el general Coulce, «si tienen una tecnología tan avanzada, quizás deberíamos considerar su oferta de hablar». El emperador Sistu se levantó de su trono. Sus ojos ardían. La doctora Selmarina era la mayor experta del imperio en historia antigua. Había pasado toda su vida estudiando los viejos registros, aprendiendo sobre los primeros días en que el imperio seriano todavía se expandía por la galaxia. Ahora, el emperador Sistu le había encomendado la tarea más importante de su carrera: averiguar todo lo posible sobre los humanos. Trabajaba en los niveles más profundos de los archivos imperiales, rodeada de cristales de datos que contenían miles de años de historia. La mayoría de los registros trataban sobre mundos conquistados, enemigos derrotados y victorias imperiales. Pero en algún lugar de esta vasta colección, tenía que haber información sobre los misteriosos humanos. Durante 3 semanas, la doctora Selmarina buscó en antiguos informes de exploración, registros militares y bitácoras de exploración. Los humanos habían sido mencionados varias veces a lo largo de los siglos, pero siempre como una especie menor sin importancia. El primer informe tenía más de 800 años. Una nave de exploración había encontrado el mundo natal de los humanos, Terra, durante una misión de mapeo de rutina. El informe era breve y despectivo. Planeta designado Terra contiene especie bípeda primitiva, sin capacidad de viaje espacial, sin tecnología avanzada, sin amenaza para los intereses imperiales. Se recomienda clasificación como mundo primitivo protegido y evitar el contacto. Informes similares aparecían cada pocas décadas. Las naves de exploración pasaban por el sistema Terra, notaban que los humanos seguían siendo primitivos y pasaban a asuntos más importantes. Pero a medida que la doctora Selmarina leía con más atención, comenzó a notar detalles extraños. Hace 500 años, una nave de patrulla imperial informó haber detectado firmas de energía cerca del borde del sistema Terra. Cuando investigaron, no encontraron nada. El informe sugirió un mal funcionamiento del equipo. Hace 400 años, un informe de inteligencia militar mencionaba rumores de comerciantes sobre naves fantasma en los territorios exteriores, naves que aparecían en los sensores pero que no podían ser encontradas cuando se investigaba. El informe desestimó esto como supersticiones espaciales. Hace 300 años, una flota entera de exploración imperial había desaparecido cerca de la nebulosa del Velo. Nunca se encontraron restos. No se recibieron señales de socorro. El informe oficial culpó a piratas o a peligros espaciales desconocidos. La doctora Selmarina comenzó a ver un patrón. Durante siglos, habían estado sucediendo cosas extrañas en toda la galaxia. Naves desaparecidas, lecturas de energía misteriosas, informes de naves fantasma. Todo había sido descartado como accidentes o errores. Pero, ¿y si no hubieran sido accidentes? ¿Y si alguien hubiera estado observando al imperio durante cientos de años, aprendiendo sobre la tecnología y las tácticas imperiales? La doctora Selmarina profundizó en los archivos. Encontró informes militares clasificados que habían estado sellados durante siglos, registros de batallas donde las estrategias imperiales de alguna manera habían sido conocidas por el enemigo, operaciones de inteligencia que habían fracasado por razones desconocidas,
tecnologías de armas que habían aparecido misteriosamente entre grupos rebeldes. Cuanto más leía, más asustada se sentía. En la sección restringida de los archivos, encontró la información más inquietante de todas, registros de especies enteras que simplemente habían desaparecido durante las campañas de conquista imperial. Los informes oficiales afirmaban que estas especies habían sido destruidas, sus mundos quemados, su gente muerta en las batallas finales de la conquista. Pero a medida que la doctora Selmarina leía los detallados registros militares, encontraba inconsistencias. Los Velani habían sido una especie pacífica de artistas y filósofos. Cuando el imperio llegó para conquistar su mundo, los Velani se habían negado a luchar. No habían construido armas, no habían levantado ejércitos. Según los informes militares, todos se habían suicidado en masa en lugar de vivir bajo el dominio imperial. Pero las lecturas de energía de su mundo durante la conquista mostraban movimientos masivos de naves. Naves que abandonaban el planeta en grandes cantidades. ¿A dónde habían ido esas naves? Los que fueron habían sido maestros ingenieros, constructores de increíbles ciudades que flotaban en las nubes de su mundo natal, un gigante gaseoso. Cuando el imperio conquistó su planeta, supuestamente todos los que eran habían muerto en la lucha. Pero de nuevo, los registros de los sensores mostraban miles de naves abandonando el sistema justo antes de que llegara la flota imperial. La doctora Selmarina encontró docenas de casos similares, especies que habían desaparecido por completo durante la conquista imperial, pero con lecturas de sensores que sugerían evacuaciones masivas en lugar de genocidio. Alguien había estado rescatando estas especies. Alguien con naves lo suficientemente avanzadas como para evitar ser detectadas por los sensores imperiales. Alguien que había estado operando en secreto durante cientos de años. La doctora Selmarina compiló sus hallazgos en un informe y solicitó una reunión inmediata con el emperador. El emperador Sistu leyó su informe en silencio, su rostro oscureciéndose con cada página. Cuando terminó, levantó la vista hacia la anciana historiadora con ojos llenos de ira y miedo. «¿Me estás diciendo», dijo lentamente, «que los humanos han estado interfiriendo con la conquista imperial durante siglos?» «Sí, Su Majestad. La evidencia sugiere firmemente que han estado evacuando secretamente a las especies antes de que nuestros ejércitos pudieran conquistarlas. Nos han estado observando, aprendiendo de nosotros y salvando a nuestros enemigos». «¿Cuántas especies?» La doctora Selmarina revisó sus notas. «Al menos 47 especies que afirmamos haber destruido por completo, posiblemente más. Si todas siguen vivas, entonces en algún lugar de la galaxia hay un imperio oculto de nuestros enemigos», concluyó el emperador. «Especies que nos odian, lideradas por humanos con tecnología avanzada». El general Morgat, que había estado escuchando el informe, intervino. «Su Majestad, esto explica cómo los humanos sabían tanto sobre nuestras tácticas y tecnología. Nos han estado estudiando durante siglos». El emperador Sistu se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad capital. Millones de sapirianos vivían y trabajaban abajo, seguros de que su imperio era la fuerza más grande de la galaxia. No tenían idea de que su superioridad podría ser una ilusión. «Doctora Selmarina», dijo el emperador, «quiero que averigüe todo lo que pueda sobre estas especies desaparecidas. ¿A dónde podrían haber ido? ¿Cuántas de ellas hay? ¿Qué tipo de fuerza militar podrían presentar si trabajaran juntas?» La doctora Selmarina hizo una reverencia. «Comenzaré de inmediato, Su Majestad». Mientras salía de la sala del trono, la doctora Selmarina sintió el peso de un conocimiento terrible sobre sus hombros. El imperio sapiriano había construido su poder conquistando especies más débiles. Pero, ¿y si esas especies no hubieran sido realmente conquistadas? ¿Y si hubieran sido rescatadas en secreto y ahora se estuvieran preparando para la venganza? Regresó a los archivos y comenzó una nueva búsqueda. Esta vez buscó información sobre las especies que habían desaparecido. ¿Cuáles eran sus capacidades? ¿Qué tecnologías poseían? ¿Qué rencores podrían guardar contra el imperio? Los Beltane habían sido maestros psíquicos, capaces de comunicarse a través de vastas distancias sin tecnología. Los Kefiron habían sido genios de la ingeniería que podían construir ciudades que desafiaban la gravedad. Los Morak habían sido guerreros cuyas artes marciales podían convertir sus cuerpos en armas vivientes. Cada especie tenía habilidades únicas. Cada una había sido considerada lo suficientemente peligrosa como para requerir una conquista completa. Y cada una había desaparecido misteriosamente justo antes de que el imperio pudiera reclamar la victoria.
Trabajando juntos bajo el liderazgo humano, estas especies podrían formar una alianza más poderosa que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. La doctora Selmarine encontró una pieza más de información que le heló la sangre. Oculto en los archivos más antiguos había un informe de la primera expedición imperial a Terra, hace más de 1000 años. El capitán de exploración había notado algo extraño en los humanos. A pesar de su tecnología primitiva, habían mostrado un interés inusual en las estrellas. Su arte, sus historias, sus religiones, todo hablaba de viajar a otros mundos y conocer a otras especies. Estas criaturas sueñan con las estrellas, decía el antiguo informe. Tienen un fuerte deseo de explorar y aprender. Se recomienda un monitoreo continuo en caso de que desarrollen capacidades de viaje espacial. Pero el Imperio no había continuado el monitoreo. Habían descartado a los humanos como primitivos y los habían ignorado durante siglos. Ahora, la doctora Selmarine entendía la verdad. Los humanos no habían sido primitivos. Se habían estado preparando. Mientras el Imperio conquistaba la galaxia por la fuerza, los humanos habían estado aprendiendo la paciencia, la diplomacia y el valor de salvar vidas en lugar de quitarlas. Habían construido una alianza secreta de especies rescatadas, todas ellas unidas por su odio a la opresión imperial. Y ahora, después de siglos de preparación, estaban listos para desafiar el dominio del Imperio. La doctora Selmarine terminó su informe mientras el amanecer rompía sobre la ciudad capital. El Imperio que ayer parecía imbatible ahora enfrentaba su mayor amenaza. Un enemigo que había estado observando y planeando durante siglos. Un enemigo que conocía todos los secretos del Imperio, pero no revelaba ninguno de los suyos. Cuando presentó su informe final al emperador Sisteruele, el gobernante de la galaxia se sentó en un silencio atónito durante un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que se han estado preparando para esto?, preguntó finalmente. Siglos, Su Majestad. Quizás más. Han sido pacientes de una manera que nuestro pueblo no puede comprender. Han construido su alianza lenta y cuidadosamente, siempre manteniéndose ocultos hasta que estuvieron listos. El emperador Sisteruele contempló su imperio que se extendía por 400 mundos. Por primera vez en su vida, se preguntó si todavía existiría mañana. «Preparen la gran flota», ordenó. «Cada nave, cada arma, cada soldado que tenemos. Si los humanos quieren una guerra, les daremos una que nunca olvidarán». Pero en el fondo de su corazón, el emperador comenzaba a comprender que esta guerra podría estar ya perdida antes de empezar. El emperador Sisul estaba de pie en el puente de su nave insignia, el dominio eterno, observando la mayor fuerza militar de la historia galáctica prepararse para la batalla. A su alrededor se extendía la gran flota imperial. 5.000 naves de guerra que representaban el poder combinado de 400 mundos conquistados. Todos los tipos de naves estaban representados. Acorazados masivos que podían fracturar planetas. Destructores rápidos diseñados para cazar enemigos en fuga. Naves nodrizas llenas de cazas. Naves de apoyo cargadas de marines y equipo de invasión. Era suficiente potencia de fuego para conquistar galaxias enteras. Su Majestad, informó el almirante Quetzal, la flota está lista. Todas las naves informan armas y escudos al máximo. Tenemos más de 10 millones de tripulantes listos para la batalla. El emperador asintió sombríamente. Después de los descubrimientos de la doctora Selmarine, había tomado la decisión más difícil de su reinado. El Imperio atacaría la fuente de la amenaza humana. Atacarían la Tierra misma y pondrían fin a este desafío a la autoridad imperial de una vez por todas. «Pongan rumbo al sistema Terra», ordenó. «Es hora de terminar lo que deberíamos haber hecho hace siglos». La gran flota se movió a través del hiperespacio como un río dorado de destrucción. Naves de todos los rincones del Imperio habían respondido a la llamada del emperador. Tripulaciones apirianas servían junto a especies conquistadas que habían jurado lealtad al trono. Esta era la unidad imperial en su máxima expresión. Pero cuando llegaron al sistema Terra, lo que encontraron destrozó todas las suposiciones sobre las capacidades humanas. El sol de la Tierra todavía brillaba en el centro del sistema, pero todo lo demás había cambiado. El pequeño mundo azul que el Imperio recordaba ya no estaba, reemplazado por algo que desafiaba la comprensión. Donde había estado la Tierra, ahora había una estructura masiva que parecía extenderse por todo el sistema solar interior. Anillos de metal y cristales rodeaban el Sol como la estación espacial más grande jamás imaginada. Las naves se movían entre los anillos como bancos de peces, demasiadas para contarlas. Escaneando la estructura ahora,
informó el oficial científico de la flota. Su Majestad, las lecturas de energía son increíbles. Esta construcción parece estar usando el propio Sol como fuente de energía. ¿Cuántas naves detectas?, preguntó el emperador. El oficial científico trabajó en sus instrumentos durante varios minutos antes de responder. Al menos 50,000, Su Majestad, posiblemente más. Muchas de ellas están ocultas dentro de la estructura y no pueden ser escaneadas correctamente. 50,000 naves. El Imperio había traído 5,000, pensando que era más que suficiente. Los humanos tenían 10 veces esa cantidad. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. A medida que la flota imperial se acercaba a la estructura masiva, comenzaron a reconocer algunos de los diseños de las naves. Naves Bellani con sus curvas elegantes y sistemas de comunicación psíquica. Naves de ingeniería Kefron que parecían curvar el espacio a su alrededor. Naves de guerra Mordak construidas para la velocidad y el sigilo. Esas son naves de las especies desaparecidas, dijo el almirante Quetzal con asombro. Están todas aquí, trabajando juntas. El emperador miró la pantalla táctica que mostraba miles de naves de docenas de especies diferentes. Todo lo que la doctora Selmarina había teorizado era cierto. Los humanos habían estado rescatando a los enemigos del Imperio durante siglos, construyendo una alianza secreta que ahora eclipsaba el poderío militar del propio Imperio. Una señal de comunicación llegó a la nave insignia imperial. La voz era familiar. La capitana Sarah Chen, la humana que había hablado con el capitán Velar durante el primer intento de abordaje, pero ahora ostentaba un título diferente. Emperador Siste Achuele del Imperio Seiriano, dijo su voz, tranquila y clara como siempre. Soy la almirante Sarah Chen de la Coalición de Especies Libres. Bienvenidos a nuestro hogar. Aparecieron imágenes en la pantalla principal del puente, mostrando el interior de la masiva estructura que rodeaba el Sol de la Tierra. Ciudades flotaban en el espacio, conectadas por puentes de luz. Jardines crecían en gravedad cero, cuidados por seres de 100 mundos diferentes. Niños de diferentes especies jugaban juntos en parques que no tenían arriba ni abajo. Esto es lo que hemos construido, continuó la almirante Chen. Un lugar donde cada especie puede vivir según su propia naturaleza, libre de conquista y opresión. Los seres que ven aquí son los supervivientes y descendientes de las especies que el Imperio intentó destruir. El emperador Sistul encontró su voz. Han violado la ley imperial al interferir con nuestras conquistas. Han robado propiedad imperial y albergado enemigos del Estado. Hemos salvado vidas, replicó simplemente la almirante Chen. Cuando su imperio vino a destruir a estas gentes, les ofrecimos una elección: quedarse y morir, o venir con nosotros y vivir libres. La mayoría eligió la vida. Pertenecían al imperio, gritó el emperador. Todo en esta galaxia pertenece al imperio. Ya no, dijo la almirante Chen. La era de la conquista está terminando, emperador. Hoy marca el comienzo de una nueva era. De repente, el espacio alrededor de la flota imperial comenzó a llenarse de naves. No solo las 50,000 que habían detectado, sino cientos de miles. Aparecieron desde el hiperespacio, se materializaron en la realidad desde otras dimensiones y surgieron de bases ocultas en todo el sistema solar. La gran flota imperial, que parecía tan poderosa momentos antes, ahora se veía diminuta en comparación. Esto es imposible, susurró el almirante Quetzal. Nadie podría construir tantas naves sin que lo supiéramos. No estaban buscando en los lugares correctos, dijo la almirante Chen. Mientras su imperio se enfocaba en conquistar planetas, nosotros aprendimos a construir en los espacios vacíos entre las estrellas. Hicimos ciudades en nubes de materia oscura y astilleros en dimensiones paralelas. Teníamos toda la galaxia para trabajar y usamos cada parte de ella. El emperador Sistul intentó mantener la compostura, pero el miedo crecía en su corazón. ¿Qué quieren de nosotros? Queremos ofrecerles la misma elección que ofrecimos a todos los demás, respondió la almirante Chen. Únanse a la coalición como iguales o permanezcan aislados con solo su propia gente por compañía. El imperio no negocia con rebeldes. Entonces quizás es hora de que el imperio cambie. En ese momento, sucedió algo extraordinario. Señales de comunicación comenzaron a llegar a la flota imperial desde toda la galaxia. Voces hablando en docenas de idiomas, todas diciendo lo mismo. Naves humanas habían aparecido sobre cada mundo imperial importante simultáneamente.
Estaban transmitiendo un mensaje a cada especie conquistada en el imperio. Pueblos de la galaxia han vivido bajo el dominio imperial durante siglos. Hoy se les ofrece una elección. Pueden permanecer como ciudadanos imperiales si ese es su deseo, o pueden unirse a la coalición de especies libres y gobernarse a sí mismos según sus propias tradiciones. La elección es suya. El emperador Sistul observó con horror cómo llegaban las respuestas desde todo su imperio. En un mundo tras otro, las especies conquistadas se levantaban, no en una rebelión violenta, sino en una celebración gozosa. Estaban eligiendo la libertad sobre el dominio imperial. «Detén esto inmediatamente», le ordenó a la almirante Chen. «Ordena a tus naves que se retiren». «No puedo ordenarles que hagan nada», respondió la almirante Chen. «Esa es la diferencia entre nuestras sociedades. En la coalición, cada especie elige su propio camino. No gobernamos por la fuerza, sino por la cooperación». El oficial de comunicaciones del emperador informó malas noticias. «Su Majestad, estamos recibiendo solicitudes de rendición de gobernadores imperiales de toda la galaxia. Sistemas estelares enteros están declarando su independencia y solicitando la protección de la coalición». «¿Cuántos sistemas?», preguntó el emperador, temiendo la respuesta. «Más de 300 hasta ahora, Su Majestad, y el número sigue creciendo». En un solo día, el imperio sapiriano se estaba desmoronando, no por conquista militar, sino por la libre elección de sus súbditos. Los humanos habían hecho algo que el imperio nunca había imaginado posible. Le habían ofrecido a la gente una alternativa mejor. El emperador Sistachuele se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podía ordenar a su flota que atacara, que luchara contra probabilidades imposibles en una guerra que destruiría a ambos bandos. O podía aceptar que la galaxia había cambiado para siempre. «Almirante Chen», dijo lentamente, «¿qué pasaría con el pueblo sapiriano si nos uniéramos a su coalición?» «Se gobernarían a sí mismos como siempre lo han hecho», respondió ella. «La coalición no busca conquistar ni controlar. Simplemente nos aseguramos de que cada especie tenga el derecho de elegir su propio destino. Si el pueblo sapiriano desea mantener su imperio sobre súbditos dispuestos, esa es su elección. Pero forzar a otros a obedecer ya no será tolerado». El emperador miró a su alrededor en el puente a los oficiales que le habían servido fielmente. Eran buenas personas, leales y valientes. Merecían algo mejor que morir en una guerra sin esperanza. «¿Y si nos negamos a unirnos?», preguntó. «Entonces estarán solos», dijo la almirante Chen con tristeza. «La galaxia es lo suficientemente vasta como para que el imperio sapiriano exista en aislamiento, pero no tendrían influencia más allá de su propio pueblo». El emperador Sistul contempló la increíble estructura que los humanos habían construido alrededor de su sol. Un monumento a la cooperación en lugar de la conquista, un símbolo de lo que se podría lograr cuando las especies trabajaban juntas en lugar de luchar. Durante 3000 años, el imperio seriano había gobernado a través de la fuerza y el miedo. Ahora se enfrentaban a una fuerza que gobernaba a través de la esperanza y la elección. Y la esperanza, se dio cuenta el emperador, era más poderosa que cualquier arma. «Almirante Chen», dijo finalmente, «me gustaría aprender más sobre esta coalición suya. Son bienvenidos a visitar nuestras estaciones y hablar con nuestros representantes», respondió ella. «Pero recuerde, emperador, no puede negociar en nombre de las especies bajo dominio imperial. Ellas deben elegir por sí mismas». Mientras las naves humanas comenzaban a llegar para escoltar a las delegaciones imperiales a las estaciones de la coalición, el emperador Sistachuele se preguntó qué tipo de galaxia heredarían sus nietos. Sería una galaxia donde la fuerza proviniera de la unidad en lugar de la dominación, donde las especies se fortalecieran ayudándose mutuamente en lugar de conquistar a sus vecinos.